Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Les damos la bienvenida a los presentes y también a aquellos que nos acompañan de manera virtual. Le damos, como en cada reunión, las gracias al Señor por permitirnos compartir este tiempo con la única finalidad de poder compartir la palabra del Señor, con la única finalidad de que a través de la palabra del Señor muchos encuentren consuelo, que a través de la palabra del Señor aquellos que necesitan esperanza puedan encontrar palabras de esperanza en la palabra de Dios, esperanza para su vida. Le pedimos a Dios que para aquellos que de alguna manera están en un momento determinado en el cual necesitan tomar decisiones y no saben qué decisión tomar, qué camino tomar, que la palabra del Señor produzca en ustedes una indicación clara y les ayude a tomar decisiones. Le damos gracias al Señor para que el Señor cumpla su palabra. Déjenme decirles que ninguno de nosotros es eterno. Nuestro tiempo en esta vida, como la conocemos, tiene un tiempo, aunque nunca pensemos en ello. Vivimos de tal manera que pensamos o vivimos de tal manera como si el tiempo nunca fuera a terminar, como si fuéramos eternos sobre esta tierra. Y como pensamos que somos eternos y pensamos que esto nunca va a terminar, nos pasamos la vida esforzándonos, y no estoy diciendo que esto sea mal, esforzándonos por hacer riquezas materiales, por conseguir bienes materiales, por conseguir hechos que produzcan en nosotros satisfacción, que produzcan alegría, que nos hagan estar contentos con las cosas con las que pensamos que con eso es todo, que en eso se resume toda la vida. El apóstol Pablo dice que si Dios no existe, escúcheme, que si Dios no existe, el apóstol Pablo dice en sus cartas, entonces comamos y bebamos, que al cabo moriremos, que al cabo después de esto no hay nada. ¿Qué importa entonces? Vivamos de esa manera. Pero luego continúa diciendo, pero esto no es así. Esto no es así. Hay una promesa bendita de vida eterna. Jesús expresó, y cito, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para cada uno de ustedes. Si esto no fuese así, les dijo Jesús a sus discípulos, yo se los hubiera dicho. No tendría por qué mentirles. No tendría por qué engañarlos. Esto es real. Es verdadero. El crear riquezas en este mundo, al final, no conduce a nada porque nada nos habremos de llevar. Y el Señor exhorta, por lo tanto, hagan tesoros en el cielo. Aun cuando esto puede ser complicado y complejo para que nosotros lo podamos comprender y dimensionar. Escuchaba cuando era pequeño a mi hermano que me decía, no. Eso debe de ser aquí en la tierra, con las cosas que yo puedo ver, con las cosas que pueden traerme satisfacción. ¿Yo para qué quiero las cosas
cuando ya no exista nada. Hoy, que el Señor me permite tener entendimiento de su palabra, conocer su palabra, sé que estas expresiones son porque hay alguien descrito en la palabra de Dios. Dice que el que vino a robar, a matar y a destruir es quien pone estos sentimientos, estos pensamientos en nosotros, porque también tiene un plan y un propósito. El plan y propósito final de aquel que no está con Dios, podemos llamarlo diablo, Satanás, conforme lo describen en la Biblia, que el Señor lo reprenda. El propósito de él es que usted deje de confiar en Dios. Es que usted o cualquiera no mire hacia el Dios eterno, no se rinda ante Él, no reconozca a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Este es el propósito de Él, y para hacerlo no necesariamente tienen que pasar cosas terribles, porque también pueden pasar cosas que aparentemente son muy buenas. El salmista lo describe: ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo? Yo puedo ver las riquezas y la prosperidad de aquellos que te niegan, de aquellos que no te conocen. ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar en esta condición? Yo he creído en tu palabra. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: en verdad te digo que mayor recompensa habrá en el reino de los cielos. No puedo entenderlo si yo no busco en qué consiste esta recompensa. Si yo no puedo comprender cuando Dios dice que todas las almas son suyas. Cuando Dios dice que Él desea que todos, absolutamente todos, buenos y no buenos, vengan al entendimiento. En otras palabras, vengan a la palabra de Dios, y al comprender la palabra de Dios puedan entonces conocer a Dios y conocer sus propósitos eternos. Para muchos, el tiempo se va cortando. En el día a día, para aquellos que ya no son tan jóvenes pueden testificar de esto. Las fuerzas físicas se van agotando, las capacidades mentales se van agotando, los recursos se van agotando. Pero Dios nos exhorta, dice, hasta el último aliento, para dar testimonio de Él. Señor, gracias te damos por esta media mañana, esta media tarde. Oramos, Señor, para darte las gracias, para reconocer que tú eres Dios. Y te pedimos que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro tiempo, para que podamos escuchar tu Espíritu Santo. No las palabras del hombre, no las palabras de alguien que busca justificarse ante ti y pensar que está haciendo lo bueno delante de Dios. Señor, no. Que sea tu Espíritu Santo el que les hable a cada uno de la manera en que tú tienes que hablarles, lo que tú quieres transmitirles, lo que tú quieres mostrarles, lo que tú quieres hacer en su vida. Que los propósitos son distintos en nuestra vida, pero también, Señor, tu voluntad y tus propósitos es uno solo. Que conozcan tu voluntad. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó y dijo, y cito: esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios, que lo conozcan a Él, que conozcan al Dios eterno, que conozcan al Dios soberano, que conozcan al único y sabio Dios, y que conozcan a su Hijo Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. Expresado así pareciera no decir nada para muchos de nosotros, pero para aquellos que están esforzándose por entenderlo,
hay un regalo aún en esta vida. Se llama paz. 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 Paz para su mente, paz para su alma, paz para su corazón, paz en su vida. Paz con vosotros, dice nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme, por favor, a la proclamación que tenemos el día de hoy. Esta proclamación tiene tomadas varias escrituras. Recuerde que esta proclamación no es algo que se le ocurre al expositor o de qué manera lo organiza o algo que sale de su corazón. Viene de la palabra de Dios, viene de la Biblia, particularmente la Biblia Reina Valera 60, de Hebreos 13, del 5 al 6. No necesita anotarlo, yo se los voy a pasar en una captura de imagen para ustedes, para que las tengan. Y si usted así lo quiere, puede ir a cada una de esas citas y reflexionar en ellas en la medida que usted tenga el tiempo para hacerlo. Hebreos 13, del 5 al 6. Y luego el libro de Isaías 41, 10, Isaías 49, 29, Isaías 40, 31, el libro de Números 23, 19, el libro de Primera de Timoteo 2, versículo 13, Proverbios 3, 5 y 6, Éxodo 14, 14, y en el libro de Romanos 8, versículos 38 y 39. Y la proclamación allí en su hogar, yo le invito a que usted repita después de mí y que lo crea. Padre, hoy proclamo que Jehová es mi ayudador. No temeré, no temeré. Él no me desamparará y no me dejará, aunque mis fuerzas se debiliten. Él me fortalecerá y me sostendrá con la diestra de su poder y la diestra de su justicia. Esperaré en Jehová, y Él renovará mis fuerzas. Confío en sus promesas, porque Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, y todo lo que Él ha dicho lo cumplirá en mi vida. Mi confianza está en el Señor, porque Él es fiel para siempre y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se las hemos compartido a ustedes. Espero no sobrecargarlos entre la estructura en una filmina que pasamos como para redes sociales y con los versículos. No somos nosotros. Tratamos de compartir con ustedes los versículos que para nosotros nos sirven de apoyo en el día a día. Y reflexionaba ahorita en una expresión que dice: no temeré. Pensando en ello, oro también y le hago una exhortación a mi hijo Víctor. Él tiene varios cantos y hay un canto que dice así: no temeré a nada, porque Dios estará conmigo. Si usted escucha esta predicación y quiere unirse en oración, oremos para que el Señor le dé la confianza para empezar a compartir estas canciones, que no son canciones de Él, están basadas en la Escritura también. Oramos para que el Señor le fortalezca. Bien, el día de hoy he estado, como lo hemos hecho la semana pasada, hablando del Espíritu Santo, hablando del Espíritu de Dios. Y el Señor me llevaba a una escritura que está en el libro de Primera de Reyes,
en el capítulo 18. De hecho es el 16, 17, 18 y 19. Y en estos capítulos no los vamos a leer, no nos alcanzaría este tiempo, pero hablan de un profeta llamado Elías. El nombre de Elías es un nombre relevante dentro de la cultura judía. De hecho, el pueblo judío como tal, hoy están esperando que venga el profeta Elías. Hoy están esperando que venga el Mesías. Y hay una cena en la cual están compartiendo en familia los alimentos y hay una silla vacía. Uno de los hijos se levanta y va a la puerta diciendo: alguien llama a la puerta. Él se dirige a la puerta y luego regresa diciendo: Elías aún no ha llegado. Esto habla de lo que representa, quizás no para todos, sí para aquellos que conservan la escritura. Ellos están esperando a Elías, pero Elías ya vino. El Mesías ya vino y volverá a venir. Pero esta vez no lo hará como el siervo sufriente. Esta vez lo hará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y levantará a su pueblo. Su pueblo, todos aquellos que han creído y que han confesado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Redentor, como su Salvador. No vamos a leer versículo por versículo, salvo algunos que considere que son importantes, pero aquí está este profeta Elías. Un profeta es aquel que escucha la voz de Dios. Hoy se levantan muchas personas diciendo que escuchan la voz de Dios, pero el verdadero profeta en el libro, en el Antiguo Testamento, dice que el verdadero profeta, cuando escucha la voz de Dios y cuando da una palabra en el nombre de Dios, esta palabra se va a cumplir. Y cuando no se cumple, la Escritura me alerta para saber que estoy frente a un falso profeta. Este es más o menos el escenario. Muchos falsos profetas se han levantado. Elías queda con algunos otros que andan escondidos como un profeta verdadero. Y coinciden en un punto en el que Elías es perseguido y es juzgado. Y de alguna manera los invita y les dice: hagamos una cosa, levantemos un sacrificio para Dios. Yo levantaré un holocausto, un sacrificio para Jehová, para el Dios verdadero. Y ustedes levanten sacrificios para el Dios en el que creen o para los dioses en los cuales creen. El contexto habla de que ellos adoraban a un Dios llamado Baal. Y oraban a él, le ofrecían sacrificios para que la tierra diera su fruto, para que lloviera, para que, en fin, una serie de cosas. Ambos preparan el holocausto, sacrificaban un animal, lo ponían en un lugar. Y después Elías los invita y les dice: clamemos, y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Elías incluso da indicaciones para que el holocausto que él está ofreciendo, incluso pongan agua alrededor y mojen el holocausto con agua. Y todos sabemos que hacer un fuego en donde hay agua, pues prácticamente es imposible. Pero esto lo hace Elías para que no quede duda del poder de Dios. En el escenario hay otros actores. Hay un rey que hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Algo así como lo que ocurre hoy en día. Y él estaba casado con una mujer que adoraba a Baal, que venía de otra tribu y que contaminó a Acab, el cual se suponía que adoraba y que conocía al único Dios verdadero, a Jehová. Entonces, Acab no solo hace lo malo, sino que las principales cosas por las cuales sería juzgado por Dios son
que abandonó la adoración verdadera, la adoración a Jehová, que levantó altares para adorar a otros dioses, particularmente uno llamado Baal, que significa Señor. Permitir el culto de algo que se llama el culto a Cera, que era una especie de madera que se levantaba y que se tallaba y hacían una figura y la adoraban. Perseguía a los verdaderos profetas de Dios, influenciado por la esposa, para que no quedara ninguno, para que en esa tierra no se adorara a ningún Dios que no fuera el Dios en el que ellos creían, pero no que se adorara al único Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos. Y esto significa idolatría. No vamos a entrar en detalles, pero es algo como lo que vivimos hoy. Toda la gente tiene algo que adorar. Toda la gente tiene algo en que creer. Pero la gente no adora al Dios verdadero. La gente no le rinde culto al Dios verdadero y a su Hijo. Ese es una realidad. Nosotros venimos de un pueblo que trae toda una cultura, toda una tradición que hoy, hasta hoy, vemos nosotros los efectos. Personas adoran muchas cosas, figuras de talla, figuras de barro, condiciones espirituales, corrientes de pensamiento que tienen que ver con espiritualidad, pero no tienen que ver con la verdadera espiritual, con el verdadero Espíritu Santo, con el verdadero Espíritu de Dios. Así andaba este rey, y dice la palabra que él era cosa ligera. En otras palabras, no le importaba. No le importaba. Y aquí están estos personajes básicamente. Se habla de que el sacrificio que Elías iba a ofrecer y que los falsos profetas, que eran 400 y otros más que se sumaron a estos, y que en total eran como 850 contra uno, lo hicieron en un lugar llamado el Monte Carmelo. Y ahí dice que estaban reunidos los falsos profetas y Elías. Y entonces empezaron a clamar para que su Dios se manifestara. Empezaron a clamar. Gritaban, saltaban, se herían la piel con cuchillos filosos para que escurriera sangre a través de su cuerpo. Y dice Primera de Reyes 18:29, pero no hubo ninguna voz, no hubo quien respondiese, no hubo quien escuchase. Si yo estoy pidiendo algo para mi vida en situaciones difíciles, debo de preguntarme si estoy clamando al verdadero Dios o a quién estoy clamando. Elías hizo lo mismo, preparó el lugar en donde se iba a ofrecer el sacrificio, lo llenó de agua y clamó a Dios. Y la respuesta, Primera de Reyes 18:38, dice que entonces cayó fuego del cielo, cayó fuego de Jehová y consumió lo que Elías había puesto ahí, consumió el sacrificio, consumió no solamente el sacrificio, consumó las piedras, consumó el polvo, consumó el agua, todo lo consumió el Señor. Cuando el pueblo vio esto, particularmente el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel vio esto, entonces exclamaron y dijeron, Primera de Reyes 18:39, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es el verdadero Dios. No porque en ese momento lo conocieran, sino porque recordaron lo que sus padres ya les habían dicho anteriormente, pero de ellos se habían apartado por causa del que era el líder, por causa del que era el rey. En donde no existe Dios, el pueblo se desenfrena.
Cuando los líderes no reconocen a Dios y lo ponen como fundamento en todas sus acciones delante del pueblo, la palabra de Dios dice que el pueblo de Dios se desenfrena. Uno esperaría que después de una manifestación de esta naturaleza, todos aquellos que se habían apartado ahora se volvieran con toda su mente, con todo su corazón, a buscar al Dios verdadero. Pero no fue así. Fue solamente una flama, fue un chispazo, porque volvieron a adorar otros dioses y no al Dios verdadero. Y aquí viene un punto crucial. Después de que esto ocurre, Jezabel, la esposa de Acab, en otras palabras, la reina vigente, que pertenecía a otra cultura y que adoraba a otros dioses, después de que Elías demostró que era el verdadero Dios, ordenó que decapitaran a todos estos profetas. A nosotros hoy nos resultaría extraño que los decapitaran. Y esta mujer dice, cuando se entera, le he puesto precio a la cabeza de Elías. En donde lo encuentren, que su destino sea exactamente igual que lo que él hizo. Jezabel no envió un ejército. Jezabel no envió soldados. Envió una amenaza que llegó a los oídos de Elías. Y dijo, Primera de Reyes 19:2, así me hagan los dioses. ¿Cuáles dioses? Sus dioses. No el único Dios, sus dioses, en lo que ellos habían creído y habían estructurado. Algo así como lo que pasa hoy en día. Todo el mundo tiene sus propios dioses. Todo el mundo tiene sus propios ídolos y santos y figuras y cosas espirituales. Esa es la verdad. Y dice esta mujer, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a Elías como a los profetas que ha decapitado. En otras palabras, le voy a ordenar que le corten la cabeza. Y aquí viene lo importante. Un hombre que clamó al único Dios, un Dios que evidenció su majestad y su poder, cuando escucha que su cabeza tiene un precio, entró en pánico, entró en temor y salió huyendo. Y reflexiono que esta puede ser exactamente la misma posición, particularmente de aquellos que buscan a Dios, de aquellos que leen la palabra, de aquellos que creen en nuestro Señor Jesucristo, cuando las dificultades vienen a su vida y el temor viene, las pruebas vienen, de alguna manera terminamos huyendo también. En otras palabras, creo en Dios, pero no creo. Sé que Él es poderoso, pero no veo su poder en mi vida. Y si no veo su poder en mi vida, entonces me cuesta mucho trabajo creer en ese Dios soberano. Se dice que Elías tuvo una crisis de fe. Se dice que hubo una crisis completa en él, porque ahora, después de experimentar la confianza que tuvo para orar al Señor y que descendiera fuego del cielo, ahora tiene miedo. Ahora tiene miedo. El libro de Santiago 5:17 dice, hablando de Elías, Elías era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones como nosotros. Dicho de otra manera, era un hombre con debilidad como nosotros. Y esto lo que nos está alertando es no que sea malo pasar por tristezas, no que sea malo pasar por el temor, no que sea malo pasar por la angustia.
Lo que es erróneo y equivocado es olvidarnos de Dios en medio de esas circunstancias. Olvidarnos de Dios en medio de esas circunstancias. Dice aquí que después de meses de angustia espiritual, de sentirse perseguido, de huir al desierto en donde pasó por hambre, en donde había confrontación y batalla, la Escritura dice que sufrió un profundo agotamiento físico, emocional y espiritual. Muchos de nosotros, cuando pasamos por situaciones difíciles, también pasamos por periodos de agotamiento. Nos sentimos cansados, nos sentimos abrumados. Pensamos que estamos perdiendo nuestra esperanza. Lloramos, derramamos nuestro corazón delante de Dios y nos deprimimos si no escuchamos una respuesta del Dios Todopoderoso. Y aquí está este hombre. Pero algo relevante dice que todas estas circunstancias, todos estos temores, este agotamiento físico, este agotamiento emocional y este agotamiento espiritual no anuló su fe en el único Dios. Y ese es el mensaje para nosotros. Podemos pasar por batallas. Podemos pensar que ya no tenemos fuerzas para continuar, que hemos agotado todo. Pero nuestra fe debe prevalecer. Y recuerde que la fe viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de prevalecer en nosotros todo el tiempo, en todo momento. Aquellos que han leído la palabra, aquellos que han decidido seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que quieren conocer a Dios, estoy seguro que comprenden de lo que estoy hablando. Y yo no le estoy hablando de algo que yo no conozca. Hace algunos años, cuando el COVID empezó, el Señor me llevó a una escritura, a un salmo escrito por David, el Salmo 40, en el que cito y dice: pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé a Dios. ¿Y cómo se espera a alguien? En medio de la ansiedad, en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Pacientemente esperé. La exhortación es esta. Si usted piensa que no está obteniendo respuestas, Dios le dice: espera y ten paciencia. Pacientemente esperé al Señor. Continúa diciendo: y el Señor escuchó mi clamor. Subrayo la palabra clamor. No era simplemente como abatir y decir: bueno, Dios, pues que se haga tu voluntad, que sea lo que Dios quiere. No, hay una exhortación para decir que debo buscar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, que debo derramarme delante de Él. Y que venga un clamor delante del Señor, mi clamor por su favor. Y dice el Salmo: y el Señor escuchó mi clamor. Y cuando dice que el Señor escuchó el clamor, dice que Dios inclinó su oído para escuchar. Y cuando escuchó el clamor, entonces continúa diciendo: y el Señor extendió su diestra de poder y me levantó y me hizo sacar del pozo de la angustia, del pozo de la desesperación, del pozo de la oscuridad, en donde yo pensaba que Dios me había abandonado. Él respondió y me sacó y me limpió y me puso sobre peña firme para que yo no resbalara.
Y entre otras cosas, el salmista dice que cuando él experimentó esto de parte de Dios, entonces empezó a adorar y alabar a Dios. Entonces Dios le dio un cántico nuevo. En otras palabras, su cántico de angustia, su cántico de desesperación se convirtió en un canto de agradecimiento para Dios. No nos olvidemos en todo tiempo y en todo momento de darle gracias a Dios. Ahora, Primera de Reyes 19:9 dice que estando Elías en esta situación, llegando a un monte, escondiéndose en una cueva, Dios le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? No porque Dios no supiera que Elías estaba ahí, no porque Dios desconociera el entorno y las circunstancias. Era para que Elías expresara lo que había en su corazón y en su alma. El Señor no lo reprendió. Permítame hacer un paréntesis aquí. Algunas veces yo escucho entre aquellos que conocen la palabra de Dios, quisiera decir, de aquellos cristianos, hay escenarios en los que dicen: un cristiano no puede estar en depresión, un cristiano no puede estar en angustia, un cristiano no puede experimentar esto. Pero la Biblia pone ejemplos de que sí, esto ocurre, y el mismo Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no tengamos miedo. Esto es un reflejo de lo que Dios estaba haciendo con Elías, y es algo que ahora Jesús nos dice a nosotros. No tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes, yo los voy a sostener, yo voy a librar sus batallas, yo renovaré sus fuerzas, yo los llevaré a un lugar mejor. No tengan miedo. Después la palabra, cuando habla de Elías, dice que estando en estas condiciones, y lo estoy resumiendo porque el libro habla de mucho más cosas, dice que vino un fuerte viento. Elías estaba esperando a Dios. Y dice, pero Dios no estaba en el viento. Luego dice que vino un fuerte terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego abrasador, y Dios no estaba en el fuego. Y reflexiono en Primera de Reyes 19, 11, 12, que dice: después de que vino el viento, de que vino el terremoto y vino el fuego, después de esto vino un viento apacible, un silbido apacible y delicado. Y Elías supo que ahí estaba Dios. Esto significa paz. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos están reunidos y están tristes y están angustiados porque nuestro Señor Jesucristo ha sido crucificado, y seguramente tienen muchas preguntas, de repente Jesús aparece resucitado, y lo primero que les dice es: paz a vosotros, paz a vosotros, paz, paz, paz. Y hoy Dios te está hablando, Jesús te está hablando, y nos está animando, y nos está diciendo que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, ahí donde somos estremecidos, Dios aparece y dice: paz, paz. ¿Quién da la paz? Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no puedo entenderlo. Después de esto, en el libro habla del cumplimiento de sentencias que podemos decir de profecías que Dios dio. Acab el rey y Jezabel la reina mueren.
y mueren trágicamente. Y esto habla de que Dios va a cumplir su palabra. Lo que esto signifique para cada uno de nosotros. Pero para nosotros la enseñanza es que en la medida que te profundices en la palabra, entonces Dios te llevará a un punto para rechazar la idolatría, para rechazar la manipulación que hoy en día abunda en todos los escenarios, para rechazar la seducción espiritual, en donde se escuchan muchas voces, en donde dice el Espíritu de Dios está aquí, en donde hay lugares en donde dicen aquí se evidencia el Espíritu de Dios está allá, y el Señor alerta y dice: no lo creas, examinarlo todo, para que el pueblo no sea engañado. El único que no te va a defraudar es Jesucristo. El único que no podrá apartarte de la mano de Dios es Él mismo. Dice de manera simbólica en Apocalipsis 20 que Dios no tolera ninguna de estas cosas, ni el engaño, ni la idolatría, ni la mentira, ni todas las cosas descritas como obras de la carne en Gálatas 19. Para nosotros el mensaje es: no te desanimes. Mantén tu fe en Dios. Cuando te falten las fuerzas, clama a Dios y dice que Él renovará tus fuerzas, que Él dará fuerzas al cansado, que Él fortalecerá las fuerzas al que ya ha perdido todas las fuerzas y toda la esperanza, que serás fortalecido por Dios mismo, por su palabra. ¿Y para qué vamos a ser fortalecidos? No para pasar nada más la prueba y la circunstancia. Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros. Un propósito conforme a la voluntad de Dios, y a veces yo no puedo entender la voluntad de Dios. Pero si nos mantenemos fieles, en su momento Dios mostrará qué es lo que desea. Este pasaje, que puede usted leerlo en el libro de Primera de Reyes, repito, capítulos 16 al 20, y leerlo con más calma. Yo solamente he sacado un extracto. Permíteme decirles, las mayores victorias espirituales, no dije físicas, no dije emocionales, las mayores victorias espirituales pueden ser seguidas por momentos de gran debilidad, tal y como le pasó a Elías. El temor no significa necesariamente ausencia de la fe de Dios. No permita que alguien le diga que su fe se ha debilitado cuando lo vean cansado, afligido, angustiado. No permita que alguien le diga que es porque no ha buscado a Dios o porque lo ha negado. Si usted conoce a Dios, nadie puede conocer su corazón más que el Dios mismo. Dios sigue hablando a aquellos que le buscan. Dios sigue hablando principalmente a través de su palabra. Dios sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Hablamos de esto la semana pasada. Hablamos de que el Espíritu Santo es el consolador, es el intercesor, es el que glorifica a Cristo y nos muestra a Cristo y nos habla de Cristo.
Y una enseñanza más que podemos obtener de estos capítulos es que aunque se retrase la promesa de Dios llegará. Solo espérala con paciencia. Solo espérala con paciencia. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios ha hecho para nosotros. Es probable que nosotros, y yo solamente digo es probable porque puede suceder, que no oremos a Dios y caiga fuego del cielo, y aún Dios lo puede hacer. Es probable que esto no ocurra. Pero lo que Dios sí va a hacer es restaurar tu vida, restaurar tu alma, restaurar tu espíritu, fortalecer tu cuerpo. Lo que Dios sí va a hacer es guardar a tu familia, a tu casa, a tu esposa, a tus hijos. Lo que Dios sí va a hacer es que tú seas testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida, porque ya no serás la misma persona. Eso sí lo va a hacer Dios. Esa es la manera en que Dios va a usar tu vida. Permítame llegar a este punto para que oremos al Señor. Padre, hoy venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a ti en el nombre de Jesús. Padre, para interceder por cada persona, por cada hermano que esté pasando por una crisis de angustia, por una crisis de ansiedad, que esté pasando por una crisis dada por una enfermedad catastrófica, por una crisis que es tan grande que sienten que no pueden más, que su corazón, Señor, desfallece. Oramos por ellos, Señor. Tú, Señor, más que nadie los conoce. Nos conoces a cada uno de nosotros. Conoces el dolor de su corazón. Conoces las noches que han derramado sus lágrimas. Quizás diciendo, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no me respondes? Y Dios nos dice, sigue orando, sigue clamando, hasta que Dios incline su oído. Padre, a unos y a otros, recuérdanos que tú sigues siendo el Dios Todopoderoso, que tú sigues siendo el Dios soberano, que tú sigues siendo el Dios que tiene el dominio sobre la vida y sobre la muerte, que tú nos has permitido conocerte a través del Hijo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la imagen de tu gloria, Señor. Así como en esta escritura tú no abandonaste a Elías, sino que con brazos de amor, Señor, lo cubriste y lo protegiste y lo sustentaste y permitiste que sus fuerzas se recuperaran, Señor. Hoy sabemos que tu mano no se ha secado, tu mano de poder no se ha secado, y que tú haces exactamente lo mismo hoy. Habla hoy, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. Habla
con un silbido apacible. Háblanos, Señor, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, todo temor, todo desánimo, toda desesperanza, todo pensamiento que no viene de ti, sea roto, sea desarraigado en el nombre de Jesús. Y que prevalezca únicamente tu palabra en nuestra mente, Señor. Tú cambiarás, Señor, mi lamento en baile, mi llanto en alegría, Señor, tal y como tú lo dices en tu palabra, y que por lo tanto en ti yo esperaré, Señor. Yo estoy confiado, Señor, yo estoy confiado cuando tú me dices, no temas, porque yo estoy contigo. Señor, pero no te puedo ver, pero la voz de Dios sigue llenando mi pensamiento, diciéndome, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerzo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Señor, haz que yo recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin de los días. Ayúdame a recordar, Señor, que tu presencia no depende de mis emociones, de lo que yo pueda sentir, sino que depende de tu promesa, de las promesas que tú nos has dado a través de tu palabra. Aun cuando no pueda ver el final del camino, Señor, guíame por fe y no por vista. Fortalécenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Fortalécenos, Señor. Señor, para que podamos escuchar tu voz y descansar en tu palabra que dice que fiel es el que ha prometido y lo cumplirá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Y permite, Señor, después de que hayamos clamado a ti, podamos decir, a ti te pertenece toda la gloria, toda la honra, todo el poder, todo el reconocimiento, por siempre y para siempre, Señor. Que tengan muy buenas tardes. Que el Señor los bendiga. Bendiciones.